Pero hacer nómina electrónica sí que es algo nuevo, porque eso en Colombia no lo hemos hecho, a diferencia de como sucedió en factura electrónica. Factura electrónica, cuando arrancó el año pasado, nosotros veníamos hablando de factura electrónica por allá desde el año 2007 en Colombia. Nómina no. Nómina, este año arrancamos a hablar de nómina electrónica, por eso la experiencia de Paulo va a ser tan importante. Entonces, pues rescatar esto, él fue expresidente de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica y en ese rol tuvo la responsabilidad, ¿cierto? Y fue uno de los mentores del desarrollo del sistema de facturación electrónica, incluida la nómina electrónica, en nuestro hermano país mexicano. Y pues por supuesto, ¿quién les habla? Juan Carlos Vargas Sarmiento, soy CEO y cofundador de Facturo Colombia, y ya pues nos podemos considerar consultores expertos en todo lo que ha sido el sistema de facturación electrónica desarrollado hasta el momento en Colombia, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Hemos apoyado en ese proceso de transición a más de 2.000 empresarios ya en todo nuestro país, con total éxito, una tasa de aceptación altísima de los servicios que hemos prestado a través de Facturo, lo cual pues nos da la tranquilidad de poder estar de cara a ustedes el día de hoy. Sé que hay muchos que son nuestros usuarios, de las personas que están vinculadas, y pues que puedan dar constancia de lo que yo estoy comentando. Pablo, no sé si de pronto nos quiera saludar, por favor. Claro, claro, con muchísimo gusto, Juan Carlos. Me da mucho gusto platicar con la gente. Desgraciadamente, por cuestiones de pandemia, debíamos estar allá, pero bueno, nos volvieron a cerrar la oportunidad de estar presentes y pues lo tenemos que hacer a través de esta vía. A mí me gusta muchísimo platicar enfrente de la gente, verles las caras, caminar entre la gente en una sesión. No se puede. Incluso en algunos de los casos les pediré cuando se pueda que pues, de repente la gente abra sus cámaras para ponerle cara a los participantes, ¿no? Como bien decía Juan Carlos, tuve el placer de ser presidente de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica durante prácticamente todo el proceso de adaptación de los documentos electrónicos en México, y pues vi desde que todo esto no existía, desde que la gente empezó a pensar que llegaba el quinto jinete del apocalipsis a México porque íbamos a migrar a la facturación electrónica y que iba a ser terrible y que cómo era posible que el gobierno nos quisiera controlar de esa manera y todo este tipo de cosas que se mencionan alrededor de algo que no se conoce. Hoy en día en México, la verdad estamos muy contentos con todo este proceso de cambio de la facturación electrónica, porque hoy en día ya todos hacemos todos los procesos que tienen que ver con cuestiones contables y fiscales electrónicamente. Facturación electrónica, recepción en portales electrónicos, nómina electrónica, complementos electrónicos, contabilidad electrónica, todo ya es electrónico, todo ya es digital. Y créanme que el control que llevamos en las empresas hoy en día en México es mucho mejor que el que teníamos hace 12 años que este tema no existía. Los países latinoamericanos y los latinoamericanos en general tenemos miedo al cambio y mucha resistencia al cambio. Nos gusta decir, yo ya le entendía esto, ¿para qué me lo vas a cambiar? Si así estábamos bien, ¿qué necesidad? Pero estamos en el 2021 y los avances tecnológicos en Colombia nos superaron. Hay muchísimas cosas que ya se hacen en muchísimos lugares del mundo y en Colombia seguimos usando papel. Y entonces, papel, pues bueno, sí, no podemos ir al sanitario sin llevar papel, ¿no? Y ese podría ser en algún momento el único papel que seguiremos utilizando, deberíamos seguir utilizando, pero ya para temas fiscales y contables utilizar papel tiene muchísimas razones por las cuales ya no es necesario. Comenzando por el tema ecológico, el tema práctico, el tema de que el papel es un material muy volátil que se puede mojar, quemar, romper. No había de otra hace 30 años y todo era en papel, ¿no? Pero hoy en día la tecnología nos permite avanzar y optimizar todos los procesos que hacen falta para un país. Eso es un tema que me gustaría que les quedara claro a todos. El hecho de que Colombia esté migrando a los documentos electrónicos va a beneficiar enormemente al país en general. A México nos mejoró muchísimo los intercambios comerciales con muchos países con los que antes no los teníamos. La recaudación fiscal es muy importante, facilita la recaudación fiscal porque siempre pagamos los impuestos, ¿no? Gracias a la facturación electrónica en México, primero
pues poco a poco se han ido legalizando los que están informales, y además hay mucho más contribuyentes en el país porque se sientan las bases de una certeza mayor en cuanto a la recaudación fiscal y en cuanto a los procesos fiscales, y entonces le da la confianza a personas para que creen más empresas y entonces haya más contribuyentes, y lo que se requiere de dinero para llevar adelante un país no se reparte entre unos cuantos, sino entre una base recaudatoria mucho mayor. Y eso siempre va a ser benéfico. Desgraciadamente, de repente, en nuestros países no vemos todos los impuestos, ¿no? No los vemos reflejados, pero bueno, a fin de cuentas, imagínense que se haría de un país si no se pagaran impuestos. Colombia es un país que tiene tasas de impuestos altas, pero ni comparación con los países europeos o con algunos países en Norteamérica, y debemos entender que mejorar los procesos de recaudación, mejorar los procesos de intercambio comercial a través de la tecnología, siempre va a ser benéfico para Colombia. Muchas gracias, Paulo. Creo que Paulo, desde su país, desde México, describe muy bien muchas situaciones que vivimos en este momento en Colombia. ¿Me puedes mandar foto de cuál es la dirección MAC del comunicador? ¿Podemos silenciar micrófonos, por favor? Gracias. Describe muy bien la situación y, digamos, el pensar y el sentir de muchos colombianos en este momento. Y es, primero, el miedo al cambio, ¿sí? Ya nos pasó en facturación electrónica la primera etapa, ahora en nómina también lo estamos empezando a vivir porque tocamos otras áreas y otros procesos de la empresa, donde uno muchas veces tiene dudas y dice, uy, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo van a hacer así? Bueno, eso lo compartimos perfectamente con lo que vivió México en su momento. Y por otro lado, el tema impositivo, tema tributario, ¿cierto? Y es, para nadie es secreto que esta pandemia ha golpeado muy fuerte la economía, no solamente colombiana, la economía mundial. Y que las reformas tributarias y todo lo que tiene que ver con el recaudo fiscal está a la orden del día en diferentes países del mundo, incluyendo Colombia. Justamente dentro del último proyecto de reforma tributaria se habla mucho del control mediante mecanismos electrónicos, ¿sí? Se le está dando muchísima fuerza en ese proyecto de reforma al control fiscal que se va a hacer mediante este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas van a ser aliadas fundamentales de la DIAN, pero no solo de la DIAN, sino nuestras también como empresarios. Van a ser aliadas nuestras como empresarios, ya en un momento pues les contaremos cómo va a operar esto. Muy bien, ya después de habernos presentado, vamos a avanzar un poco en nómina electrónica y vamos a darles un contexto Colombia. Vamos a contarles un poquito cómo está el avance, cómo está el tema de reglamentación, la normatividad, cómo vamos. Desde la Dirección de Impuestos, la normatividad y el mismo mercado, hoy ya estamos hablando de un sistema de facturación electrónica. Ya dejamos de hablar de factura electrónica. Factura electrónica, que fue lo que ya hicimos, es este primer pedacito que acabo de colocar yo acá. Factura de venta, emisión. Eso es lo que muchos entendemos como factura electrónica. Luego viene un compendio de documentos que van a complementar esa facturación y la van a volver todo un sistema de documentos de facturación electrónica. Esto pues ya para los que de pronto tuvimos el año pasado la oportunidad, vi que se registraron muchos contadores, entonces posiblemente nos ayuden, nos acompañen muchos contadores. Y pues para quienes no lo somos, también sabemos que el año pasado hubo un proceso de masificación de factura electrónica. Esa fue la parte que pasamos el año pasado, pero que hoy día se sigue moviendo, porque hoy en día se sigue masificando, siguen entrando nuevos contribuyentes, siguen entrando los que estaban pendientes por hacerlo. Entonces esto nos va a dar mucho tiempo de qué hablar, el tema de la factura electrónica. Luego, con ese tránsito masivo, hoy en Colombia ya hay más de 600.000 contribuyentes, más de 620.000, corrijo, contribuyentes haciendo factura electrónica. Eso hace que haya un tránsito masivo de documentos. Yo ya tengo que empezar a preocuparme por qué me están enviando como factura electrónica. Entonces ya empiezan también las soluciones de recepción de factura electrónica a ganarse un lugar en el mercado. Un lugar en el mercado dentro de lo que tiene que ver con el tema de la facturación electrónica, y es cómo yo recibo esos documentos. Enseguida vienen dos, que voy a dar de una vez los dos pasos, documentos que van muy de la mano
en cierto sentido, y es el documento soporte en compras a no obligados a facturar, que existía hace muchos años como, para los contadores sobre todo, lo llamaban documento equivalente, que era físico, que no estaba totalmente regulado, que, bueno, tenía una cantidad de características que eran muy autónomas de las empresas. ¿Qué hizo la Dirección de Impuestos? A través de una resolución, que ya les contaré ahorita cuál es, reglamentó ese documento como electrónico. ¿Qué pasa? Que todavía no ha entrado en operación, que es algo que ya les voy a contar más adelante, pero que ya está muy próximo a hacerlo. Ese documento soporte en compras para cuando yo le compro a alguien que no está obligado a facturar. Luego viene el documento soporte de pago de la nómina electrónica, y va a ser todo lo que hacíamos antes en los desprendibles de pago de los empleados, que era una relación empresa-empleado. Ahora también va a entrar la DIAN, ahí por un ladito, a fiscalizar lo que yo estoy pagando como empleador y lo que mi empleado está recibiendo como pago. Y eso tiene una razón de ser, y es que en las empresas utilizamos la nómina como un deducible de impuestos. Ahí es donde el tema toca a la DIAN, porque entonces la DIAN dice, ah, ok, tú te deduces esto en los impuestos, entonces yo quiero saber qué te vas a deducir, ¿vale? El documento soporte en compras y la nómina electrónica vienen reguladas para este año, que son las que van a entrar ya en reglamentación. Luego vendrá el factoring, que es ese comercio o tránsito de facturas electrónicas que llamamos Radian, ¿cierto? Esto también ya va a entrar en operación. En los próximos días, en las próximas semanas entrará en operación esa plataforma que va a permitir el intercambio de facturas electrónicas como título valor, es decir, registrar eventos de compra y venta de documentos electrónicos. Posteriormente, ya hacia el próximo año, vendrá el documento equivalente electrónico. Ese documento equivalente electrónico, el principal es el POS, para los que tienen algún establecimiento, asesoran algún establecimiento, es el POS. Obviamente hay 11 más, son 12 documentos equivalentes. Ahí cae, por ejemplo, el documento de los servicios públicos. Ahí cae hasta las boletas de cine, boletas de ingreso a espectáculos públicos. Los extractos bancarios, por ejemplo, también. Todo esto cae dentro de lo que es documento equivalente hoy día, regulado como documento equivalente, y que se va a volver electrónico muy seguramente el próximo año. Más adelante vendrá el comercio exterior, otros documentos. Alguien ha hablado del inventario electrónico, otros han hablado de los anexos o adendas a las relaciones comerciales como las órdenes de compra. Ya veremos hasta dónde va a avanzar la Dirección de Impuestos, hasta llegar al final a algo que se va a llamar contabilidad electrónica. Ya lo mencionaba Paulo hace un momento, y hacia allá vamos. Todos los movimientos que se registran y que a la DIAN le interesan son los que hacen parte de la contabilidad. Finalmente, va a llegar un punto en el que la DIAN va a tener control electrónico de todas las transacciones de la empresa. Todo se va a procesar electrónicamente. Allá llegaremos, pero todavía no. Porque ya he tenido oportunidades en las que hablo de esto y saliendo del evento me dicen, Juan Carlos, ¿y ustedes cuánto cobran la contabilidad electrónica? Yo digo, oiga, no, todavía no. Nosotros vamos apenas aquí. Vamos apenas aquí porque es hasta donde la normatividad ha evolucionado. Ya lo demás vendrá en su momento. ¿Listo? Muy bien. Ya sobre el avance normativo y lo que tiene que ver con nómina electrónica, tengo que contarles que la nómina electrónica se ha visto impactada por 4 resoluciones. La primera de ellas, para quienes no lo sabían, la nómina electrónica está regulada en Colombia desde el año pasado. Bajo la resolución 42 de 2020, en el artículo 90, ya esa resolución decía que lo que son los pagos de nómina o pagos por rentas de trabajo, toda la parte parafiscal y demás erogaciones de la nómina hacían parte del sistema de facturación electrónica. Ya lo había mencionado la resolución 42 de 2020. Pero hasta ahí, no nos dijo nada más. Luego este año, en febrero, sale la resolución 13 del año 2021, ¿cierto? Esa resolución sí determina ya todas las condiciones técnicas, operativas y el calendario de implementación de la nómina electrónica en nuestro país. Ya nos dice, mire, esto se va a hacer de esta manera y tienen que hacerlo en estas fechas, ¿cierto? Luego viene una tercera resolución,
que sale en el mes de mayo. Es la resolución 37 del año 2021. Esa resolución lo que hace es, de acuerdo a las fechas que había brindado la resolución 13, brinda una extensión de un par de meses para el inicio de lo que es el calendario de la nómina electrónica. Por eso, lo que debía empezar en el mes de julio, porque eso ya debió haber empezado, según resolución 13, la resolución 37 lo manda hasta el mes de septiembre. Del mismo modo, para todo lo que tiene que ver con habilitación, lo envía del 1 de junio al 1 de agosto. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de agosto se espera que estén listos los ambientes para poder iniciar el proceso de habilitación como emisores del documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Bien? ¿En qué está en este momento el tema? En este momento la Dirección de Impuestos ya liberó su plataforma en una etapa de pruebas, en la cual ya las diferentes plataformas que van a expedir nómina electrónica, entre esos la que tenemos nosotros, están en un proceso de pruebas con ellos para certificarse y decir, ok, ya pasé mis pruebas ante DIAN, ya puedo empezar a habilitar a mis usuarios dentro de la nómina electrónica. En eso estamos en este momento. Todas las soluciones de mercado. Luego viene una última resolución que, aunque no tiene que ver directamente con la nómina electrónica, sí la roza tangencialmente. Y es la resolución 12 de 2021, del mes de febrero. ¿En qué sentido roza con la nómina electrónica? Porque regula el documento soporte en compras a no obligados a facturar. Y es que en Colombia nosotros tenemos dos maneras de vincular empleados a la empresa. Una, que es bajo un contrato laboral, salario, le pago sus prestaciones sociales, le pago sus parafiscales, ¿cierto? Y la otra es por prestación de servicios, que es cuando no lo tengo vinculado bajo un contrato laboral propiamente dicho, sino bajo un contrato de prestación de servicios, honorarios o como queramos llamarlo, ¿cierto? En ese contrato por prestación de servicios, generalmente el empleado presenta una cuenta de cobro a la empresa o a la entidad que lo tiene, a quien le presta sus servicios, ¿cierto? Esas cuentas de cobro se van a volver documentos soporte en compras a no obligados a facturar y para legalizarlos como deducibles de nuestros gastos, lo vamos a hacer a través del documento electrónico en soporte en compras a no obligados a facturar, que fue el que reguló la resolución 12 del año 2021. Por eso, hacemos la claridad que la resolución 12 colinda en parte con la nómina electrónica, porque ahí es donde vamos a tener ese complemento. Va a ser muy raro quien diga, yo solamente necesito nómina electrónica. Bueno, ¿y con qué vas a legalizar la prestación de servicios? A no ser que en la empresa o en el negocio no haya terceros, para no llamarles empleados, o prestadores de servicio que nos presten bajo esa modalidad, lo cual en Colombia pues es un poco extraño. La mayoría de empresas tienen esa doble figura. Por eso la nómina electrónica se basa en los dos documentos. ¿Bien? Perdón, porque creo que aquí tenemos unas anotaciones que yo voy a borrar en este momento. Vamos a escoger el borrador. Bien. Para que no nos haga aquí conflicto. La resolución 13 del 2021 establece unas condiciones de operación. Me van a disculpar que diga resolución 37, realmente la resolución 13 de 2021 la que establece las siguientes condiciones de operación para la nómina electrónica en nuestro país. A saber, primero, todo lo que yo reporte por nómina electrónica va a aplicarme para deducibles en renta y complementarios, ¿cierto? Si yo me deduzco costos de nómina y no hago nómina electrónica, pues sencillamente no me podré deducir eso en mis declaraciones de renta. 2. La habilitación que yo tengo que hacer antes de empezar a operar. ¿Sí? Yo tengo que entrar a una plataforma, darme como de alta, hacer un proceso de pruebas, etc., etc. Va a tener que hacerse en un servicio informático de la DIAN, ¿cierto? Ese servicio es el que está en este momento en pruebas, con los diferentes operadores para la nómina electrónica, ¿cierto? Pero ya tenemos visos de cómo va a funcionar. Ya tenemos visos de cómo va a funcionar esa habilitación en ese servicio de la DIAN. Vamos a tener que realizar
según lo determinado por Diana hasta el momento, 8 documentos de prueba. ¿Esos 8 documentos de prueba para qué son? ¿O para qué me sirven antes de empezar a operar? Para que la DIAN sepa que yo ya pasé, o sea, que el software con el cual yo voy a realizar mi nómina electrónica ya pasó las pruebas con ellos y ya, digamos que yo quedo habilitado para empezar a expedir documentos electrónicos de soporte de pago de nómina, ¿cierto? Esos 8 documentos, ¿cómo están constituidos? 4 documentos soporte de pago de nómina en prueba, 2 notas de ajuste, que es un documento que se crea para cuando yo me equivoco, por ejemplo, y es que vamos a decir que a Paulo Ugarte le van a pagar 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero la persona de nómina ese día estaba un poquito distraída, ¿cierto? Y le metió un 0 de más. Entonces, ¿qué pasa? Que el documento de soporte de pago de nómina electrónica sale por 10 millones de pesos. En ese caso, se debe utilizar la nota de ajuste y hay 2 tipos de ajuste que se van a poder hacer. Uno que es para anular la transacción, propiamente dicha, decir, ok, esta nota es de ajuste de eliminación, que es para cuando, por ejemplo, no vamos a realizar ese pago ya. Y la otra que va a ser de reemplazo, que es la que vamos a utilizar en muchas ocasiones, que va a ser para decir, ay, no, qué pena, yo me equivoqué en el documento 1, ya no es 10 millones de pesos, sino que en el documento 2, que es el que envío de reemplazo, va a valer 1 millón de pesos el pago de la nómina a Paulo, ¿cierto? Van a ser 4 de documento soporte de pago de nómina, 2 de reemplazo y 2 de anulación total del documento soporte de pago de nómina electrónica bajo la nota de ajuste. ¿Bien? Luego nos dice cómo van a ser las numeraciones. Las numeraciones van a ser internas, las va a definir ¿quién? La empresa. Diferente a lo que pasó con factura electrónica, que yo tenía que irme al Muisca, solicitar una numeración, ¿cierto? Y bajo esa numeración venir y hacer una asociación en la plataforma para poderla utilizar. En este caso la numeración va a funcionar más parecido a las notas y va a ser más interna. Nosotros como empresa vamos a ser los que definamos si arrancamos por el número 1, por el número 1000, por el número 10.000, ¿cierto? Y de la misma manera para las notas de ajuste. El calendario está determinado de acuerdo al número de empleados, teniendo en cuenta que yo siempre puedo hacer implementación anticipada. ¿Qué quiere decir eso? El calendario está determinado de la siguiente manera. Empresas con más de 250 empleados, la normatividad les empieza a regir a partir del 1 de septiembre. Empresas entre 101 y 250 empleados, la normatividad les empieza a regir a partir del 1 de octubre. Empresas entre 11 y 100 empleados, la norma les empieza a regir a partir del 1 de noviembre. Y empresas entre 1 y 10 empleados les empieza a regir a partir del 1 de diciembre. ¿Listo? ¿Qué pasa con el tema de la implementación anticipada? Y es, yo tengo 3 empleados, pero es que a mí me gusta hacer las cosas antes. Yo no quiero esperarme hasta diciembre. Bueno, perfecto. En agosto, cuando se abra la habilitación, muy seguramente esa empresa que tiene 3 empleados va a poder entrar. Si quiere hacerlo antes. Se los digo por experiencia. Nosotros abrimos una preventa para este tema de nómina electrónica y ustedes no se imaginan la cantidad de empresarios que se vinculan, que ya están listos para que demos la partida del Go y arrancar a habilitarse. ¿Por qué? Porque desde el mismo abril y mayo empezaron a tomar sus servicios. Hay mucha gente que empezó como desde abril, desde mayo, a tomar el servicio de la nómina electrónica. Están esperando que salga la plataforma y ya empezamos a habilitarlos. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque hay que tener en cuenta que se van a habilitar este año más de 400.000 empresarios en nómina electrónica en nuestro país. ¿Cierto? Eso lo vamos a hacer en 4 meses. Entonces ustedes se imaginarán cómo va a estar el tema para final de año. Y yo de una vez les digo, mes de diciembre va a ser crítico para este tema. Crítico. Porque es que no estamos hablando de que hay 100.000 empresas con más de 250 empleados. La mayoría de esas 400.000 empresas van para el final del año, para diciembre. Entonces, claro, ahí se va a acumular y se va a hacer el cuello de botella. Pero bueno, eso ya lo sabíamos.
Esta condición es bien importante, la que sigue, y es que el documento se debe expedir mensualmente por beneficiario del pago, para relacionando los devengos y las deducciones que se tienen. ¿Qué tiene que, o sea, dígame eso en castellano, Juan Carlos? Quiere decir que por cada empleado que yo tenga en mi empresa, debo reportar un documento mensual. Lo mencionamos porque a veces hay confusión y decimos, no, es que resulta que es un documento por toda la nómina de la empresa. Y yo tengo 1000 empleados. No, no es así. Es un documento por empleado. Y lo dice la norma clarito, para de una vez hacer la claridad. Nos dice la normatividad que yo puedo hacer eso a través de un desarrollo propio, es decir, siento a mi departamento de software y hago un desarrollo que cumpla con los parámetros que la Dirección de Impuestos nos determina, o a través de un proveedor de soluciones tecnológicas de software. También lo puedo hacer así, ¿sí? Para los que me preguntan, porque sé que me lo van a preguntar, ¿cuándo va a salir la plataforma gratuita de nómina de la DIAN? Les digo sinceramente que no sé. Es más, yo no puedo decirles en este momento con certeza que va a salir. Que sí, que lo han dicho en otros espacios que sí va a salir, pero pues hasta el momento no ha salido nada oficial que nos diga que va a haber una plataforma de nómina gratuita. Es más, salió un material de consulta de la DIAN en el cual siguen hablando únicamente de desarrollo propio o proveedor tecnológico. Y ahora que se abra la habilitación, son las dos únicas opciones que va a haber. Entonces, pues, veremos qué sale más adelante. Los documentos deberán firmarse digitalmente, con certificado digital. Importante, yo lo puedo hacer de dos maneras. O compro un certificado digital o firmo con el de mi proveedor tecnológico, ¿cierto? Misma figura que se usó en factura electrónica. Es la misma para nómina, puedo utilizar la misma figura. Juan Carlos, ¿pero usted por qué dice eso? Porque eso está consignado en la política de firma que hace parte del anexo técnico de la resolución 13 de 2021. Tal cual lo dice. De las dos maneras se puede firmar. Solo que en una hago una inversión, un certificado digital, en la otra no. Y el envío de los documentos deberá hacerse máximo al 10º día del mes siguiente. ¿Qué quiere decir eso? A mí me empieza la normatividad en el mes de septiembre, ¿cierto? El 1 de septiembre. Me empieza a correr, mi trabajador labora del 1 al 30 de septiembre y yo tendré hasta el 10 de octubre como máximo para enviar el primer documento soporte de pago de nómina electrónica de ese empleado. ¿Listo? Así va a funcionar siempre. Tengo hasta el 10º día del mes siguiente. Que si son hábiles o calendario, generalmente ustedes saben que estos son días calendario. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y finalmente, si nos acompañan, terminando este tema de condiciones de operación, si nos acompañan empresas de servicios temporales, agencias de empleo, que tienen dudas porque la contratación realmente ellos son como un tercero que contrata en nombre de la empresa. La DIAN lo que ha dicho es que en su momento va a sacar una responsabilidad en el RUT para que estas agencias la inscriban. O sea, ellos deben, en su momento, cuando la DIAN lo indique, asociar una nueva responsabilidad en el RUT. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sabemos todavía. Y les voy a dar una ñapa de lo último que sacó DIAN. Para yo habilitarme en nómina electrónica, debo estar habilitado para facturar electrónicamente. Eso ya hace parte de la información que salió ayer, antier, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Una presentación que ellos tienen de todo lo que es el piloto de nómina electrónica y demás, ya dentro de su plataforma lo tienen determinado de esa manera. Yo debo estar habilitado para facturar electrónicamente para poder habilitarme en nómina. ¿Listo? Muy bien, con esto ya vamos a pasar a la parte central del evento y le vamos a dar el paso a Paulo Ugarte, quien nos va a contar su experiencia en México. ¿Cómo les fue en México con este tema? De una vez les digo, yo sé que vamos a hablar en algún momento de facturación electrónica, ¿cierto? De sistema de facturación electrónica, y es por lo que ya les expliqué antes. La nómina electrónica hace parte del sistema de documentos de facturación electrónica. ¿Listo? Para que de pronto no vayamos a decir, bueno, pero pues el Paulo empezó a hablar de factura electrónica. No. Cuando él habla del sistema de facturación electrónica, es todo el compendio de documentos, incluida la nómina electrónica. Entonces, Paulo, sí. el escenario es...
De hecho, te agradeceré que antes de que compartas, que me pusieras a cuadro, porque quiero enfatizar algo que mencionaste tú, muy importante, en la parte final de tu exposición. Si me quieren ponerme a cuadro, por favor, tu gente, les agradeceré mucho. Ahorita ponemos la presentación. ¿Eso? No, ponerme a cuadro a mí, ponerme a mí a cuadro para que me vea la gente. Ahí Ah, ok, no, pero ya está. Ya está no, la. pero estás compartiendo presentación. Bueno, no importa. Ah, ok, perfecto. Sí, que dejaran de compartir. Exacto, para que me vieran que estoy hablando. Mira, hay algo muy importante de lo que dijiste tú aquí y que sería muy interesante que en Colombia no repitieran. Aquí en México somos muy parecidos los mexicanos y los colombianos, increíblemente parecidos en muchísimas cosas. De hecho, yo aseguro, ya alguien me refutará, que no hay dos culturas más parecidas en toda Latinoamérica que la mexicana y la colombiana. Somos muy parecidos. Y aquí en México cometimos el error durante varios años de dejar todo para el final. Por desidia, por desidia, por creer que lo iban a echar para atrás. Aquí en México hubo, por ejemplo, la Asociación de Impresores Gráficos metió un recurso legal para echar para atrás la facturación electrónica, imagínate. Había gente que pensaba que el gobierno iba a decir, ¿saben qué? Mejor no, mejor regresamos al papel. Y entonces todo lo íbamos dejando al final. Y eso retrasó muchísimo los procesos y metió en muchos problemas a muchas empresas en México. ¿A qué voy? Acabas de mencionar que la habilitación, para todos, ya todos lo sabemos, empieza ahorita en el mes de agosto. Tienes 30 días para habilitarte para hacer nómina electrónica si es que tienes empleados y vas a pagarles a través de este proceso. ¿Para qué te esperas hasta después? Ya estás habilitado. Que mi calendario dice septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y cámbiate. No solamente porque efectivamente al final de año va a haber un cuello de botella que nos va a volver locos, sino porque yo me vuelvo más competitivo como empresa si estoy actualizado antes que mi competencia. Todos tenemos competencia allá afuera, todos. A lo que nos dediquemos tenemos competencia. Si yo estoy actualizado y mi competencia no, en este tema de la nómina, por ejemplo, quizá no sea tan de competir contra ellos, ¿no? Pero en todos los procesos electrónicos me refiero, facturación, nómina, documentos, soporte, todo. Si yo estoy listo antes que mi competencia, es probable que algunos proveedores me puedan tomar la decisión de elegirme a mí por eso. Hay algo que se conoce como efecto dominó en la facturación electrónica y en los cambios de estos documentos, que es, yo tengo un calendario hasta el cual puedo ceñirme y no cambiar. Pero a mí probablemente para ser proveedor de algún cliente requiera migrarme. Y soy capaz de perder clientes con tal de necear y esperarme hasta el final cuando ya tengo a mi disposición las herramientas para adelantarme en los procesos. Al contrario, es un valor, la modernidad es un valor, la actualización es un valor. Y mientras antes esté yo adelantado a los procesos que van a suceder, no se van a frenar, va a pasar. Si yo me adelanto a algo que va a pasar, estoy siendo mucho más competitivo que mi competencia. Entonces, si ya estoy habilitado en el mes de agosto, ¿para qué me espero 3 meses haciendo nómina en papel todavía? Si ya puedo estar en orden, demostrarle a la DIAN, allá la DIAN y el SAT aquí en México son iguales. Todas las entidades recaudatorias en el mundo son iguales. Si tú demuestras que haces las cosas bien, no te molestan. Al contrario, te tienen como hijo consentido y no te hace nada. Si tú demuestras que estás adelantando tu proceso de habilitación y empiezas a hacer nómina electrónica antes, pues te ponen en el apartado de las empresas que están haciendo las cosas correctamente. Si te estás esperando, ahorita ya empezaron a haber publicaciones en los periódicos en Colombia de cómo la DIAN va a empezar a sancionar y Hacienda va a empezar a sancionar a los contribuyentes que se esperaron hasta el final y no han migrado a la facturación electrónica cuando ya les correspondía. La DIAN dijo, no se quieren cambiar, no se cambien, no hay problema. Ahí hay unas resoluciones, ya se pusieron fechas. No los voy a estar correteando y persiguiendo para que ustedes se cambien. Es responsabilidad de cada uno de los contribuyentes tomar la decisión. Entonces, muchos dijeron, mira, no están multando si me atraso. Mira, no me están molestando de que me estoy atrasando. Pues me voy a esperar hasta el final. Oiga, contador, ¿qué hacemos? Pues espérate, no han dicho nada. ¿Y qué creen? Que ya salió, como decimos aquí en México, ya salió el peine. Resulta ser
que la DIAN dijo, bueno, qué bueno que se esperaron, porque ahora sí viene la mía. Y ahora sí, todos aquellos que yo sé perfectamente quiénes son, porque tengo toda la información, todos aquellos que no hicieron las cosas en el momento que se les indicó, ahora sí, ahí van sus multas. Y cuando vengan con su declaración fiscal y me digan, aquí están los documentos con los que quiero sustentar que voy a pagar menos impuestos porque tuve muchos gastos, la DIAN va a decir, mira, fíjate nada más que esta mitad de aquí todavía son facturas en papel y a ti ya te correspondía hacer facturación electrónica. Entonces, estas no cuentan y me debes tanto de impuestos. Oye, pero yo sí entregué facturas, pero esas facturas ya no te correspondían. Para mí no tienen validez. Entonces, esto no lo puedes deducir, me puedes deducir desde aquí y me debes tanto de impuestos. Y además aquí está una multa, una penalización por haberte retrasado. Y listo. Eso pasó aquí en México y eso va a pasar en Colombia. Las dependencias del gobierno que están dedicadas a la recaudación fiscal, pues no son nuestras mamás, no son nuestras nanas. Nos dan las reglas y si no las cumplimos, dicen mejor que no las cumplan porque así después venga para acá las multas, venga para acá las penalizaciones, venga para acá más impuestos por incumplidos. Entonces, mígrense antes, si ya les tocaba hacer facturación electrónica, no se esperen. Si ya viene la nómina electrónica y se van de una vez a habilitar en agosto, no se esperen porque me toca hasta diciembre, arranquen de una vez. Pónganse en la lista de los hijos consentidos de la DIAN, en lugar de estar en la lista de los perseguidos. Eso siempre va a ser un buen consejo que les puedo dar desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de las posiciones que tuve en estos procesos de migración de la facturación electrónica. Ahora sí, si quieren, por favor, compartir la presentación, porque lo que vengo es a platicarles un poquito acerca, comentarles un poquito acerca de lo que nos tocó vivir aquí en México, precisamente para hacer unos símiles con lo que pasó en Colombia, para que nos demos cuenta que en Colombia se están haciendo muy bien las cosas. A veces, de repente, en ocasiones criticamos lo que se hace en nuestros gobiernos y mucho de lo que se deja o se hace en los gobiernos tiene que ver con nosotros mismos. Vamos revisando la historia y les voy explicando por qué me refiero a esto. En México, la emisión de la nómina electrónica arrancó con los antecedentes de la facturación electrónica. Obviamente, en el 2004, todos hacíamos, igual que en Colombia hace 3 años, todos hacíamos facturas en papel, ¿no? Y íbamos a una imprenta y nos daban un bloque de facturas en papel, las llenábamos a mano con una impresión en una computadora, en una impresora común y corriente. Tenían vigencia de 2 años ese bloque nos daban en la imprenta y tenemos que almacenarlo 5 años, igual que en Colombia. Todos los trámites igual se hacían en las oficinas de la DIAN, del SAT aquí en México, que es el equivalente a la DIAN, se hacían uno a uno, persona a persona en las oficinas del SAT. Totalmente arcaico el asunto, pero estamos hablando del 2004, ¿no? Hace muchísimos años. Después empezaron a cambiar las cosas y un grupo de empresarios que se dedicaban principalmente a la exportación y a la importación le dijeron al gobierno, oiga, fíjese que nos complica mucho el hecho de que yo mando, por ejemplo, un embarque de muebles a Italia y tengo que mandar vía aérea la factura para que cuando estén llegando los muebles a Italia comparen lo que me están pagando con lo que están recibiendo. No hay manera de hacer la factura electrónica que ya está implementada en otros países y el gobierno, llegaron en un momento, el gobierno empezó a decir, pues sí, ya escuchamos que en Chile están haciendo cambios aquí en Latinoamérica y que en algunos otros países lo están haciendo, pues es buena idea. Empezaron a investigar y dijeron, claro, este es el paso siguiente para México. Ya para 2005, imagínense, todavía estamos hablando de mucho tiempo, se implementó el primer CFD, que es comprobante fiscal digital, versión 1.0. México se posicionó como el segundo país latinoamericano en utilizar la factura electrónica después de Chile. Se empezaron a hacer facturas electrónicas, muy poquitas. Después, hay como una laguna desde el 2005 en adelante, por favor, hasta el 2009, aparece la opción para los contribuyentes de emitir CFD por medios propios, es decir, en sus propias plataformas o a través de un agente autorizado del SAT. En el 2010 es cuando se da el primer paso importante hacia la facturación electrónica, porque es cuando se dice, ok, señores, la facturación electrónica antes de esto era opcional. A partir de ahora, la factura electrónica es obligatoria. Y ahí es donde cambia absolutamente todo, como hace 3 años en Colombia. Cuando el gobierno dice, señores, no hay más que esto, y si no migramos todos, no avanzamos juntos, y es por ley, entonces no hay para dónde hacerse.
y comienza el cambio a la facturación electrónica en México. El 31 de diciembre, las imprentas es la fecha en la que imprimen el último bloque de facturas electrónicas que tenía vigencia de 2 años, por lo cual quiere decir que en el 31 de diciembre del 2012 ya nadie podía tener, era la última factura que voy a hacer en papel. A partir del 1 de enero del 2013, todo mundo tenía que estar haciendo factura electrónica. Se pueden seguir utilizando las facturas hasta el final de su vigencia, bla, 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 y la factura electrónica es opcional, pero si le das a la siguiente diapositiva, a partir de 2011 ya hay empresas, un grupo de contribuyentes obligado. Aparece la figura del proveedor autorizado de certificación, que es decir, el SAT entiende que tiene que apoyarse en empresarios, en empresas mexicanas para ofrecer las opciones para facturación porque no se daban abasto ellos como gobierno. Entonces abren una licitación para que empresas en México se conviertan en proveedores tecnológicos y ellos sean los que ofrezcan los servicios a los contribuyentes, lo que pasa hoy en día en Colombia. En el 2012, último año que se pueden utilizar facturas, México se convierte en líder en facturación electrónica, lógicamente por el volumen de contribuyentes, pues bueno, brincamos rapidísimo. Y en el 2014 ya es obligatorio, desde 2013 a 2014 todos los contribuyentes hacemos FDI. Y ahí es donde inicia la emisión de la nómina electrónica. El tema de algunos obligados, la nómina electrónica. ¿Qué pasa ahí? Ya se dieron cuenta las fechas. Hablamos de que desde finales del 2009, principios del 2010, el SAT dijo que migrábamos a la facturación electrónica obligatoria. Es 2010, 2011, 2013, hasta 2014, 4 años después, en México se generaliza el uso de la facturación electrónica. En Colombia estamos en 3 años, vamos para el 4º año y todavía no se generaliza. Probablemente es en el mismo lapso. Para cuando se obligó al 2014 a que todos migráramos, afortunadamente en México el 85% de los contribuyentes ya hacemos facturación electrónica, no nos tuvieron que corretear hasta el final. Y la nómina electrónica, ¿qué sucede con la nómina electrónica? Que se volvió un paso lógico. ¿Por qué? Pues ya estás haciendo, tú ya tienes una plataforma en línea, porque en México al principio fueron softwares, pero hoy en día todos los contribuyentes hacemos facturación electrónica online, ya nadie usa softwares. Cuando tú estás en una plataforma online, pues no vas a querer seguir haciendo cosas en papel, ¿no? Ya te metiste esa dinámica. Entonces la nómina electrónica era un paso lógico. ¿Por qué era un paso lógico? Porque, bueno, la nómina electrónica se vuelve más importante para el gobierno, para el gobierno mexicano, para tener hasta cierto punto un indicador claro de lo que estaba sucediendo con el dinero en las empresas mexicanas. Es decir, tú me presentabas facturas por lo que comprabas, ¿no? Y entregabas facturas por los bienes o servicios que vendías. ¿Y qué pasa con el resto del dinero? Bueno, pues se me va en costos. ¿Dónde están tus costos? No, pues la mayoría de mis costos se van en nómina. ¿Dónde está tu nómina? Aquí están mis papeles. No, las necesito electrónicas. Porque entonces tiene sentido hacer todo el proceso electrónico. Y ahí les va un tema muy importante porque la nómina es el segundo boom de la facturación electrónica y puede que sea un boom mucho más importante. Porque yo, por ejemplo, la situación complicada que se vivió en Colombia en el mes de mayo, ¿no? Y toda colita en junio. Yo puedo tener una empresa que por algunas cuestiones tengo que mantenerla cerrada. No la cerré definitivamente, sino que cierro las puertas un tiempo, ¿no? Puede ser que no emita ninguna factura porque no estoy vendiendo nada, pero tengo que pagarle a mis trabajadores. Y entonces la nómina la tengo que seguir emitiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como empresa tengo que preocuparme muchísimo por tener una solución correcta de nómina electrónica, porque así yo no esté vendiendo, o tengo un mes difícil y vendo poco, o hago pocas facturas pero de mucho volumen, pero mi nómina es sagrada. No sé si ese dicho allá en Colombia existe o algo similar. En México se dice, la nómina es sagrada y no se toca. Entonces yo tengo que seguir haciendo nómina cada mes, cada vez emitiendo nómina. Y es un número constante. Si yo tengo 50 trabajadores, pues bueno, voy a tener que emitir 50 recibos de nómina. Aquí en México se emiten quincenalmente, pero en Colombia van a arrancar cada mes. Voy a tener que emitir 50 recibos de nómina cada mes, 50 cada mes. Oye, que ya tengo 2 empleados más. Ah, bueno,
52 cada mes, 52 cada mes, es constante. Yo ya sé que si tengo 50 empleados voy a consumirme 600 créditos de nómina electrónica al año, ¿no? Y los voy a consumir sí o sí, a menos que corra gente de golpe por un recorte de personal, que corra 10 personas, voy a seguir utilizándolos. Entonces, mi solución de nómina electrónica tiene que ser una solución que me facilite las cosas, no que me las complique. Eso es algo que sigue sucediendo en Colombia, desgraciadamente. En México ya no, en México ya nos olvidamos de eso. Ya aprendimos a golpes. En Colombia la gente sigue pensando que tener una solución más robusta, que me ofrezca cosas que no necesito, que no utilizo y que es mucho más costosa, me soluciona el tema. Y no, váyanse por la fácil. Elijan la solución que les facilite las cosas. Bastante complejo es migrar como para que te compliquen el asunto. Es como el Excel. Todos aquí utilizamos Excel, todos. ¿Saben qué promedio de uso le damos al Excel el 90% de los usuarios de Excel? El 10%. Hay un 90% de utilidades que tiene el Excel que no utilizamos. Por eso el Office es carísimo. El Office, si nos dieran a escoger, a ver, ¿qué cosas necesitas realmente del Office? Mira, necesito el Worksheet para escribir algunas cosas, necesito PowerPoint para hacer algunas presentaciones, necesito Excel, pero nada más necesito Excel para hacer tablas y para hacer algunos cálculos y para nada más, todo lo demás no. El Paint no lo uso, ¿en cuánto me lo dejas? No, pues te lo dejo en tanto porque necesitas pocas cosas. No, tú pagas por todo el Office, ¿no? Y pagas un dineral y no lo usas. Eso pasa en Colombia hoy en día con muchas soluciones. Es que pago miles de millones de pesos al año por una solución que no, es que es buenísima. ¿Cuánto usas de esa solución? Pues nada más lo uso para estas 3 cosas. Estás pagando de más. Busca soluciones que te resuelvan lo que necesitas, nada más. En México empezamos a entender eso en 2017 y la nómina ya entró así. La nómina ya nos permitió a los mexicanos elegir una solución más sencilla y ya nos íbamos por la fácil. Si quieres avanzar en la presentación. Entonces, después de todo este asunto, podemos pensar que en México la facturación electrónica detonó un círculo virtuoso. La facturación electrónica nos llevó a una dinámica benéfica para el país. Primero, incrementó la rentabilidad en la recaudación, es decir, lo que les decía yo hace unos minutos, ¿no? Mi recaudación es mejor, más limpia, más pura y además la reparto entre muchos. Redujo los costos para nosotros los contribuyentes, para las empresas. Algunos se ahorraron hasta un 85% de lo que gastaban en el tema de facturación. Piensen, impresoras, archiveros, almacenistas, sueldos de almacenistas, sueldos de personas que únicamente lo que hacían era hacer una factura, papel, impresión, hay una cantidad de dinero. ¿Saben en qué se gastaba mucho? En la entrega de las facturas. Yo le tenía que mandar a alguien una factura y vivía en otra ciudad, pues tenía que pagar el transporte de esa factura, ¿no? Hoy en día, pues la factura la mando por correo y sencillo. A veces el ahorro, en algunos casos, llegó hasta el 85%. Disminuyó errores en la presentación de las declaraciones porque pues todo está ligado, todo está conectado. Como todo se empieza a conectar electrónicamente, pues para que te equivoques de veras tienes que no estudiar, no haber hecho la tarea, ¿no? Permitió detectar esquemas de defraudación fiscal. Aquí en México era increíble la cantidad de cosas que se podían hacer para defraudar fiscalmente. A la fecha se siguen encontrando. Hoy en México están haciendo una especie de cacería de brujas de unas empresas que se llamaban outsourcings, que es decir, simulaban pagos precisamente de nómina a través de otra empresa para ahorrarte impuestos. Y el gobierno, a través de la facturación electrónica, detectó que estaba sucediendo esto y los está persiguiendo y está acabando con eso. ¿Por qué es evasión? Hay maneras de pagar menos impuestos. Aquí hay contadores seguramente escuchando y saben que hay muchas maneras para deducir gastos y que pagues menos impuestos, pero a la mala no se vale, porque estás afectando al país en tu beneficio personal. Y la facturación electrónica nos ayudó muchísimo en eso. Y nos da mayor transparencia, seguridad y personalización en la relación entre ciudadanos y gobierno. Es decir, no nos metemos en problemas con el gobierno gracias a esto. Si quieren avanzar, por favor. Y bueno, ya vino la nómina electrónica, ¿no? Y entonces resulta ser que con esta obligatoriedad, que en el 2014 entró al 100% ya la facturación electrónica, pues entonces pasamos a la nómina electrónica. La DIAN se está adelantando, La DIAN está haciendo las cosas como se debieron haber hecho en México. Es decir,
¿Para qué me espero a que todos migren a la facturación electrónica? Mejor lo hacemos un proceso orgánico y que vayan migrando a la par en las cosas que van a ir necesitando. Faltan todavía un montón de cosas que pasar en la facturación electrónica. Faltan los documentos equivalentes, faltan el complemento de pago. Va a llegar el complemento de pago. Les platico porque me dicen, platícanos qué pasó allá, porque coincidentemente todo lo que platicas que pasó allá está pasando acá. Pareciera que vienen del futuro, ¿no? Y nos están diciendo qué va a pasar. Venimos del pasado y ya pasaron las cosas aquí. El complemento de pagos es muy interesante porque si yo compro algo a plazos, tengo que esperarme hasta el final a que me entreguen un comprobante, y mientras yo fiscalmente, ¿cómo lo sustento? Entonces, si yo compro, por ejemplo, un auto en una concesionaria a plazos, doy mi enganche o el fee de entrada por el coche, me dan un comprobante fiscal electrónico. Cada mes que pague yo, me dan un comprobante fiscal electrónico. Y cada mes, cuando termino de pagar el automóvil, entonces me dan un comprobante fiscal electrónico ya por la totalidad de mis pagos y sustituye a los anteriores. Pero mientras yo fiscalmente le estoy diciendo al gobierno qué está pasando con mi dinero y no tengo que estarme preocupando de que el gobierno me esté, ¿dónde está tu dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo con él? Vienen las adendas. Las adendas, pues como ustedes saben, es un documento que tiene información que no tiene nada que ver con el tema fiscal, sino más bien es control del comprador y el vendedor, y que de repente se volvían hojas y hojas y hojas de adendas que al gobierno no le importan realmente, ¿no? Vienen muchas cosas. Pero básicamente la nómina electrónica es este archivo electrónico que mediante una plataforma en línea aquí en México o un software electrónico en línea es firmado digitalmente por la empresa que lo está generando, tiene la misma validez que la nómina que se utilizaba antes en papel, pero con las ventajas como que te reduce el tiempo de la ejecución y la consulta. O sea, yo no sé, tengo que tomar una decisión acerca de un trabajador, me meto a mi plataforma, filtro con su nombre, tac, 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 y me aparece todo el historial de ese trabajador de inmediato. No tengo que irme a un archivero y buscar papeles y dónde está la información de este tipo, ¿no? Ahí es consultable fácilmente. No, reduce espacio de almacenamiento, vamos a lo mismo, no tengo papeles que almacenar. Es mayor accesibilidad porque como las soluciones correctas son en línea, pues yo puedo estar revisando mi nómina aquí en la oficina, pero si al rato me voy a mi casa y yo soy el que lleva la nómina y mi jefe me pregunta, oye, algo de un trabajador, me puedo meter desde mi casa con internet al usuario y reviso el tema de mi nómina sin necesidad de estar en mi oficina. Es ahorro económico y ecológico, es más barato que el papel y tiene la misma validez, pero la velocidad de intercambio es más rápida. Yo en el momento que estoy pagando la nómina, al mismo tiempo le estoy enviando su comprobante al trabajador, ni siquiera lo tengo que ver en mi oficina. Si ya no lo tengo que ver en mi oficina para no pagarle en efectivo, porque hoy en día ya les hago transferencia a una cuenta, ¿para qué lo hago venir? Para que me firme su recibo de nómina. Pues ya mejor también se lo mando electrónicamente y resuelvo todo desde la comunidad de un escritorio, sí, sin necesidad de que venga y tener contacto con él. Ahorita voy a contestar unas preguntas que están haciendo por ahí, ¿no? Este es un ejemplo, si quieren pasarlo, hay un ejemplo de recibo de nómina electrónica emitido en México. Podemos ver ahí prácticamente algunas cosas. A la parte de arriba están los datos de la empresa, que es la que está pagando, los datos del empleado que están abajo, el detalle del recibo de nómina, las percepciones, las deducciones, otros pagos, total de percepciones, un subsidio al empleo que tiene por ahí, que es un plus, soporte, aquí está el importe con letra, la cantidad y listo, las firmas digitales y ya. Aquí en Colombia, dependiendo del tipo de trabajador y cómo esté dado de alta, serán las cosas que se tienen que agregar. Que el tipo se va de vacaciones, hay que pagarle sus vacaciones, bueno, pues se hace un agregado ahí con las vacaciones. Que lo estamos dando de baja y se le tiene que pagar días, lo hacemos ahí. Pero es electrónico y el recibo se ve de manera similar a este con las modificaciones que tengan que hacer. Ahí. Por ahí los micrófonos, por favor. Ya nos quedamos sordos. Si quieres a la siguiente, Juan Carlos. Aquí está por ahí los micrófonos. Les agradecemos a todos que silencien sus micrófonos. Como aquí decía, el borrador de ley decía que el mes de marzo iba a arrancar esto. Bueno, y ahí mismo en la presentación, que esta presentación la hicimos a principios de año, no la cambié precisamente para que vieran esto. En el mes de marzo entraría en vigor. La DIAN ya dijo, bueno, no en marzo, no empezamos. Vamos a aplazarlo hasta agosto. Y entonces en agosto ya está todo el tema, nos vamos a habilitar en agosto
Y el paso a la nómina electrónica es un paso natural, lógico, que forma parte de la migración a toda la facturación electrónica, todos los documentos electrónicos en Colombia. Es una parte de muchas operaciones que seguirán haciendo digitales en todos los procesos de comercialización en Colombia. Entonces no hay que tenerle miedo, al contrario, se los digo desde la experiencia de lo que ya pasó. Hoy estamos mucho mejor que antes en estos procesos, gracias a la migración a los documentos electrónicos digitales. No es para mal, es para bien. Es más, la mayoría de la tecnología, a excepción de la tecnología para armas y este tema, pues la mayoría de la tecnología es para bien. O sea, nadie me puede decir que estos aparatos nos vinieron a fastidiar la vida, al contrario. Nos vinieron a facilitar la vida en lugar de estar cargando un teléfono de esos grandes que teníamos en un escritorio o en nuestro buró y andar cargando una computadora de escritorio. Aquí traemos ya todo para comunicarnos y muchísimas cosas para consumir. Esto es una computadora ya móvil. La tecnología eso hace para nosotros. Juan Carlos, si quieres, vamos respondiendo algunas de las preguntas Sí, claro. que están. ¿Sabes por qué? Porque quiero presentarles. No, ¿sabes qué? De una vez les presentamos el video, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, sí, era una sorpresa que le teníamos a las personas que están acá. Y es... Bueno, respondemos preguntas primero y luego ponemos el video, porque muchas son de la presentación. A ver si quieres ok, revisar. perfecto, listo. Entonces hagámoslo de esa manera. Antes de responder las preguntas, que lo vamos a hacer en este momento, contarles que lo que viene a continuación van a ser las primeras imágenes de la plataforma de nómina electrónica que trabajamos, Facturatec y Facturo. ¿Listo? Se las vamos a enseñar a ustedes con algunas funcionalidades que ya están listas. De hecho, la mayor parte de la plataforma ya está lista. Como les comentamos hace un rato, ya estamos en proceso de pruebas con Diana. Es la última etapa y pues que se demoró un poco más porque por parte de Diana se demoró un poquito en abrir y por eso es que todavía no está en productivo, pero de resto ya la plataforma está prácticamente lista y tanto así que ya tenemos unos mockups para poder mostrarles a ustedes de funcionalidades que va a tener esa plataforma. Pero antes de eso, como nos comenta Paulo, vamos a responder algunas consultas, ¿cierto? Pero estoy viendo, no sé si tú tengas algo, nosotros no hay tantos aquí, de hecho, solamente me preguntan, aquí me preguntan, ¿cómo fue el proceso de cambio de las entidades de gobierno? En las entidades de gobierno siempre traía como 6 meses de retraso. Es decir, si ya estábamos migrando los contribuyentes, el gobierno se esperaba un poco y decía, bueno, el plazo para las entidades de gobierno, para las dependencias de gobierno, es 6 meses posteriores a la fecha de la obligatoriedad al contribuyente común y corriente. Pero también resultó muy interesante porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que sucedía con las dependencias, lo que sucedió con las dependencias en México. El pago de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Tú no podías deducir el pago de la energía eléctrica en México porque te daban un recibo únicamente y tú con ese recibo ibas y pagabas y no tenía validez fiscal. Hoy en día, Comisión Federal de Electricidad ya te emite un documento que trae las firmas correspondientes y ya es un documento electrónico. Ya tiene validez fiscal y tú puedes deducirlo fácilmente. El pago del agua. El pago del agua, tú tienes que ir a una oficina para pagar el agua, en ese momento pagabas, te daban un recibo y decías, oye, si quiero factura, híjole, pues hay que hacer un proceso bien largo, tiene que hacer una solicitud. Hoy en día tú haces tu pago en línea o desde tu casa, o si quieres ir a la oficina vas y te emiten inmediatamente una factura electrónica. Y entonces también lo deduces. A los gobiernos también les facilitó los procesos. Imagínense los almacenes, los archivos que tenían las dependencias de gobierno de recibos de pago de los contribuyentes. Era una locura. Yo recuerdo que una tía mía tenía una bodega que le rentaba a una dependencia de gobierno en la Ciudad de México. Era enorme la bodega y ahí almacenaban todos esos papeles. Y ganaba muy buen dinero mi tía ahí. Desgraciadamente a mi tía le afectó porque cuando migró a la facturación electrónica, mi tía yo tuvo que ver a quién le rentaba la bodega, ¿no? Pero esta dependencia dejó de pagar el dinero que le pagaba mi tía porque ya todo lo tenía en servidores y muchos más fáciles de contactar. Ya no le pagaban a una persona que se encargaba de búscame
el recibo de tal fecha de tal persona, por favor. Y ahí iba el señor y buscaba por orden alfabético y se tardaba 3 horas en encontrar el documento y ya se lo llevaba. Ese sueldo también se lo ahorraron. Todo es electrónico. Entonces, el proceso de cambio de las entidades de gobierno tomaba un poco más de tiempo, pero a fin de cuentas se hizo y resultó muy beneficioso para todos, incluso para nosotros, los usuarios, ¿no? Que es la parte más importante desde nuestro punto de vista. Tengo una duda en cuanto al proceso de nómina electrónica. La plataforma me permite cuantificar o calcular liquidaciones y demás. Sí, sobre todo es importante este tema. Una cosa es lo que tú cuantificas y lo que tú procesas internamente y lo que muestras a la autoridad. Desde el tema de los pagos, tú puedes a lo mejor pagar semanalmente a tu gente y a lo mejor le das un recibo semanal a tu gente. Puedes pagar cada 15 días y a lo mejor le das un recibo cada 15 días, pero ante la autoridad tú tienes que hacer un acumulado de esos procesos que haces durante el mes y plasmarlo en una nómina electrónica. Ese es un primer paso. Créeme, ¿qué va a pasar posteriormente en las empresas? Van a empezar a reducirlos y no significa que les vayan a pagar a los empleados mensualmente, porque es muy difícil administrar el dinero mensualmente, sino que la misma DIAN va a decir, ok, ya le entendieron, ya vieron cómo es el proceso de hacer una al mes. Bueno, ahora les voy a dar la opción de que puedan hacerlo cada mes o cada 15 días, dependiendo cómo ustedes paguen para que no hagan doble trabajo. Y entonces ya el contribuyente va a decir, si yo ya estoy pagando cada 15 días, pues de una vez hago un comprobante de nómina electrónica cada 15 días y lo voy sacando, en lugar de hacer un comprobante físico para mis empleados y luego pasarlo a la nómina electrónica cada mes. Entonces, la pregunta, ¿la nómina electrónica incluye las provisiones de prestaciones sociales en el documento? Si tú tienes que representarlas. Digamos, ¿cómo le diré de manera que no sea agresiva? Cada peso que salga de tus cuentas y que vaya a la bolsa de un trabajador tiene que estar representado en el comprobante electrónico de nómina. Aunque, perdón, Pablo, yo hago ahí una intervención. Aquí la pregunta que nos hace el señor Iván Valencia creo que está más orientada hacia la parte contable de las provisiones. Ok. En ese caso, realmente cuando se reflejan la información, cuando se refleja la información de prestaciones sociales, es cuando se hace el pago. Las provisiones no necesariamente deben ir reflejadas. Eso es un movimiento contable que hace la compañía. Es más cuando se hace el pago que se debe reflejar. Ok. ¿Listo? ¿Qué otra hay por ahí? A ver, miramos, dice Marta hace rato, ¿cómo funciona el enlace de los software contables y la plataforma de facturación electrónica? Se hace una conexión web service, se puede hacer una conexión web service. O, haces una conexión web service entre tu software y la plataforma de nómina electrónica, o haces una descarga de tu software de nómina. Ya vieron hacer, bueno, ahorita les vamos a mostrar en un video cómo se hace. Haces una descarga de tus archivos a texto plano o Excel, haces una descarga de tus archivos Excel de tu software y luego lo subes a la plataforma de nómina electrónica, que es una parte muy sencilla que van a ver similar a un video que les vamos a mostrar con lo que se hace con la carga de trabajadores, ¿no? De acuerdo. Ay, ya nos pusieron esta música. ¿Un micrófono? Sí. Ya. En el momento de reportar la nómina electrónica mensual y durante ese mes, según trabajador, también se debe reportar la liquidación laboral, ¿es correcto? Es lo que les digo. En resumen es, todo movimiento que hagas dentro de tu empresa que represente una alta, una baja, un peso de entrada, de salida hacia la bolsa de un trabajador, lo tienes que representar. Esta es una oportunidad para poner en orden nuestros procesos de nómina. Es importante que se tenga un orden en las empresas porque a partir del orden interno se puede reflejar un orden externo hacia la autoridad. Y entonces este orden ya verán que en unos meses van a decir, oye, qué bueno que cambiamos, hombre, porque había por ahí algunas lagunitas de dinero que quién sabe dónde estaba, que no aparecía. Ahora todo está reflejado en comprobantes fiscales electrónicos y todo está mucho más en orden. En ese caso, la liquidación se reportaría con un documento de liquidación final o al momento de pagar antes de febrero. De entrada se tiene que reportar en el documento, pero lógicamente, cuando se metan ustedes a ver las plataformas de nómina electrónica, van a ver que tienen esos apartados. Te metes a un apartado que dice liquidaciones.
pones el trabajador, le pones que está siendo liquidado, con qué cantidad, en qué fecha, bla, 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 y todo eso lo representas. De acuerdo. Así es. Bueno, no tenemos más preguntas. ¿Tenemos más preguntas, Paulo? Ok, si quieres, entonces enseñamos el video. Claro, claro, vamos a la parte del video. Este es el primer video de funcionalidad que les vamos a enseñar. Entonces, para que, por favor, estemos atentos. Registro de trabajadores. Para realizar el registro de tus trabajadores dentro de la plataforma FacturaTech, ingresa a la sección Comprobantes, Nóminas, Trabajadores. Haz clic en Nuevo. En la sección Datos Trabajador, identifica los campos marcados con asterisco, ya que es la información obligatoria que deberás llenar por cada registro de trabajador que desees hacer. En el apartado Contrato, agrega la información correspondiente a la relación laboral entre tu empresa y el trabajador. Y en lugar de trabajo, selecciona el departamento y municipio en donde está ubicada tu empresa y haz clic en Guardar datos. Te mostrará un mensaje que indique que el trabajador fue insertado. Ahora, haz clic en la sección Pago. Selecciona la forma de pago y el método de pago. Ten presente que si realizas el pago por medio de algún método bancario como consignación, transferencia, etc., debes registrar la información de banco, tipo de cuenta y número de cuenta. Una vez que finalices, haz clic en Guardar datos. En el módulo principal, visualizarás el desglose de todos los trabajadores registrados. Bienvenido a la practicidad de facturar en línea, de facturar con nosotros. Aquí importante para resaltar de esta primera funcionalidad de la plataforma, que es la creación de los trabajadores, comentar que garantiza el cumplimiento de todo lo que está, digamos, especificado en los anexos técnicos para nómina electrónica de la DIAN. Y es la información clave que debe tener el trabajador. Ya se garantiza que cumple. Simplemente a través de un registro sencillo, entro, lo hago, y una vez cumpliendo eso, ya cada vez que emita mis documentos de soporte de pago de nómina electrónica, voy a estar cumpliendo con esa normatividad. Y el registro del empleado solamente lo hago una vez. Lo mismo, si lo voy a retirar, pues simplemente lo que hago es bajarlo de plataforma. Es una manera muy sencilla. Listo. El tema de esto, que lo estamos haciendo en FacturaTech, y no sé si lo están haciendo otras empresas, que no todos los proveedores van a tener solución de nómina, es facilitarles el trabajo. Nosotros nos dedicamos mucho tiempo y a toda nuestra área de desarrollo en hacer intuitivas las cosas. Podemos hacerlo complicado y cobrarlo más caro, pero no se trata de eso, se trata de facilitárselos. Si tú ahorita compras una solución de nómina electrónica con FacturaTech, aunque te tengas que empezar a habilitar en agosto y aunque tengas que empezar a hacer nómina electrónica en septiembre, tú ya hiciste tu carga de trabajadores. Tú ya empezaste a hacer el trabajo previo de escritorio, por así decirlo, y ya es cuando te toque emitir el primer comprobante electrónico de nómina, tú ya estás listo. Ya nada más estás de brazos cruzados, esperando a ver cuándo la DIAN ya me dice, ya podemos empezar a hacer nómina electrónica, ya a partir del 1 de septiembre, perfecto. Bueno, los primeros 10 días de cada mes, bueno, pues yo ya la tengo lista y le voy a emitir el 5, perfecto. Ya tengo todo precargado y entonces ya nada más emito los documentos para mis empleados. Si no aprovecho con un proveedor que ya me dé esta solución de poder ya cargar la información de mis trabajadores, entonces para cuando primero me habilito, ¿no? Y luego para cuando me terminé de habilitar, en ese momento me puedo hacer la carga de trabajadores, me puede llegar la fecha de emitir mi primer comprobante y no estar listo. Entonces, busquen esto, busquen FacturaTech o la empresa que sea, yo ya tengo la solución para poder cargar a mis trabajadores, ensayar con esta plataforma, conocerla, y entonces, cuando me toque hacer el documento, pues ya estoy. Ya entrené, por así decirlo, ya generé esos 8 documentos de prueba que me exige la DIAN desde hace mucho tiempo y yo ya estoy listo. Eso me da un plus por sobre cualquier otra empresa de mi competencia. ¿Tú quieres poner otro? Que ese es la carga individual, ¿no? Y sobre todo, Paulo, el anticiparse tiene a veces sus premios.
Cuando hablábamos de factura electrónica, hablábamos que el mercado empezaba a exigir las facturas y que tenían que ser electrónicas y si no, a mí me hacían a un lado. Con el tema de la nómina electrónica, uno que pudiera pensar, por ejemplo, que puede llegar a pasar, y es algo que siempre he planteado en este tipo de escenarios. Imaginen ustedes que tienen un empleado y ese empleado le va a pedir prestado a un banco, ¿cierto? El banco, al tener la posibilidad de exigir un documento de soporte de pago de nómina electrónica que está avalado por la DIAN, versus un recibo que yo hago en un Excel, en Word, o que lo hago incluso a mano, ¿cuál creen que va a empezar a exigir un banco, por ejemplo? ¿Cierto? Es todo lo que nos va llevando a evolucionar precisamente a nivel de mercado. Y ahí comparto totalmente lo que nos dice Pablo. Te da opciones, por ejemplo, ¿sabes para qué es muy bueno, Juan Carlos? Para cuando solicitas créditos. Aquí en México se usa mucho, ¿no? Yo quiero solicitar un crédito y ¿sabes qué me piden? Sí, recibos de nómina. Recibos de nómina y los bancos, cuando tú llevas recibos de nómina en papel, que no son electrónicos, cuando sucedía decían, ok, y se tardaron mucho tiempo porque tenían que verificar la veracidad de esos recibos de nómina. Hoy en día, tú tienes un recibo de nómina electrónico que te mandan en XML y en PDF. Si los bancos o las entidades crediticias te dicen, quiero un recibo de nómina para darle el crédito, los últimos 6 meses de recibos de nómina, ¿qué haces tú? Bueno, pues vas a tus recibos de nómina, imprimes los 6 últimos PDFs y los presentas en el banco. Aquí en México ya te piden el XML, ¿eh? O sea, aquí en México no te piden el PDF, te piden el XML de tu recibo de nómina. Pero bueno, en Colombia seguramente empezarán con los recibos de los PDFs, presento mis PDFs, ellos verifican que efectivamente es recibo de nómina electrónico y me autorizan más rápido el crédito. Así funciona. Así es, muy bien, Paulo. Bueno, vamos con el segundo video. Sí, ese es el segundo video. Segunda funcionalidad. Carga masiva de trabajadores. Para realizar el registro de tus trabajadores de forma más ágil dentro de la plataforma FacturaTech, puedes realizar una carga masiva de hasta 8,000 registros. Ingresa a la sección Comprobantes, Nóminas, Trabajadores. Haz clic en Importar trabajadores. Descarga la plantilla para cargas masivas desde la opción Presione aquí. La plataforma te va a descargar un archivo en formato Excel con el nombre Layout Nómina Trabajadores. El archivo en formato Excel te mostrará, en la fila número 2, el nombre de los campos que debes llenar. En la fila número 3, te muestra una breve descripción de cómo debes llenar cada una de estas celdas. Importante. Para poder almacenar la información de las columnas tipo de trabajador, tipo de documento, país, departamento, municipio, tipo de contrato, forma de pago y método de pago, debes identificar en los catálogos ubicados en la parte inferior de ese mismo archivo en formato Excel el código correspondiente a la descripción que requieres. A partir de la fila número 4, puedes empezar a colocar la información de cada uno de tus trabajadores de manera descendente. Una vez que hayas concluido, es necesario que elimines del archivo las 3 primeras filas que corresponden a los encabezados. Guarda el archivo en formato Excel. Después, guarda nuevamente el archivo, pero asegúrate que sea en formato CSV, delimitado por comas. Dentro de la plataforma, en la sección Importar trabajadores, haz clic en Seleccione el archivo CSV para rastrearlo en tu equipo de cómputo y poder anexarlo. Elimina el chulito de la sección El archivo contiene los encabezados y haz clic en Importar. Te mostrará un mensaje que indique la cantidad de registros insertados correctamente. Para confirmarlo, haz clic en Regresar y podrás visualizar el listado de todos los trabajadores que hayas añadido en dicha plantilla. Bienvenido a la practicidad de facturar en línea, de facturar con nosotros. Paulo, aquí han salido algunas preguntas adicionales, yo las voy a leer para que por favor... Oye, antes de eso, ¿vieron este otro video? Sí. Aquí, por ejemplo, mostramos que no se tiene que hacer la carga uno por uno, sino que se hace una carga masiva de todos tus trabajadores. Si tienes 20, 30, 40, 50, 100, 800 empleados, puedes hacer de un solo golpe, en un solo movimiento, la carga masiva a la plataforma de nómina electrónica. Y ya nada más, si quieres hacer uno por uno, por ejemplo, tú vas a empezar a hacer nómina electrónica cada mes. Hoy que entró un trabajador nuevo, bueno, pues es la carga individual uno por uno.
pero ya cargaste a todos tus trabajadores en un solo movimiento, lo cual quiere decir que es rápido, es práctico, es muy fácil y no tienes que estar haciendo procesos lentos y costosos, ¿no? Si quieres con las preguntas. De acuerdo, Pablo. Las voy a leer. Nos pregunta Andrés, para los empleados de prestación de servicios, ¿no aplica el pago o reporte en nómina electrónica? Bueno, recordemos que para el tema de prestación de servicios, efectivamente el que va a aplicar es el documento soporte en compras a no obligados a facturar. Ese no necesariamente se va a reportar en la nómina electrónica. Cuando hablaba hace un rato de ese tipo de documentos y digamos que como colindan los dos documentos, el de documento soporte en compras y el documento soporte de nómina, es porque el de nómina es para los empleados que yo tengo bajo contrato laboral directo con la empresa. Todo lo que va por prestación de servicios va a través del documento soporte en compras a no obligados a facturar. ¡Frido! Creo que no. Ay, los micrófonos. Y ya. Hubo sorpresa, ¿no? Con el tema, ¿no? Sí. El tema es que el documento de soporte de pago de nómina y el documento de soporte en compras a no obligados a facturar van a trabajar los dos juntos, pero no bajo el mismo reporte, es lo que quiero decir. Nos pregunta Álvaro si es requerido el certificado firma digital con nómina electrónica. Sí es requerido, firma con certificado digital. Y la buena noticia es que con esta plataforma que nosotros tenemos no es necesario comprar un certificado adicional. Bueno. Muy bien, nos pregunta Alexander, ¿qué hay de cierto que cuando se empiece a enviar la nómina electrónica del 2021 hay que enviar las nóminas de meses anteriores al año 2021, es decir, las nóminas desde el mes de enero? Paulo me confirmará, pero desde lo que yo sé y lo que he podido leer de la normatividad, eso es falso. No. Miren, imagínense que se tuviera que hacer retroactivo este tema, sería complicadísimo hasta para la misma DIAN. Si ya tienes reportes hechos, ¿ya para qué buscas los reportes anteriores? No. La misma DIAN precisamente dio estos plazos para que las empresas trataran de poner en orden sus temas y empezaran a representarlo en documentos electrónicos ya en orden. Entonces, no, esos rumores, no es cierto. O sea, lo que ya se hizo en papel, pues se hizo en papel, ¿no? Lo que generaste en papel. Y a partir de la fecha en la que tú ya estás habilitado y arranca, que es el 1 de septiembre, con calendarización, hasta ese momento tú empiezas a hacer facturas, documentos de nómina electrónicos. Y a partir de ahí en adelante, toda la vida. Pero antes... Hay que tener mucho cuidado con eso porque, pues, bueno, de todo hay, ¿no? Y nosotros ya también hemos sido testigos de muchos rumores infundados que se dan muchas veces cuando llega un tema nuevo, como es este de la nómina electrónica, y de pronto consultamos con alguien que no tiene la experiencia, ¿cierto? Sí, o te quieren ver la cara y entonces te dicen, sí, me tienes que comprar, me tienes que pagar porque vas a tener que hacerlo de los meses anteriores. No se crean esas cosas. Hay mucho vivo por ahí, pero no se lo crean, ¿no? Me pregunta Sí, por ahí, ¿en mi negocio pago en efectivo a los trabajadores con la nómina electrónica? ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí, nada más tienes que mencionarlo, la forma de pago. Tú en la forma de pago en la que tú hagas tu recibo de nómina y tienes que poner en efectivo y lo haces. Si la empresa... Hay una pregunta, perdona, Paulo, muy importante acá de Sandra Torres, que dice qué clase de reportes se pueden obtener pensando en posibles trámites ante la UGPP. Primero que nada, toda la información de la nómina tú la vas a poder descargar una vez la proceses, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, y es que en Colombia digamos que hay dos procesos que se van a dividir aquí en la nómina. Uno es el reporte de la nómina electrónica a la DIAN, ¿cierto? Que es del que hemos venido hablando. Y el otro que es el del pago de los parafiscales, por ejemplo, que es el que tú haces a través de los operadores de pila. De aquí vas a poder descargar informes para poder cargar en tu operador de pila, seguramente, ¿cierto? De hecho, estamos pensando y trabajando ya integración con 2 operadores de pila. Entre esos, uno que es el más importante del país, que es Aportes en Línea. Correcto. Entonces, digamos que no solamente vas a poder bajar la información para poder reportar en tu operador de pila, para que esa información a su vez se vaya para informes a temas de UGPP, si es por ese lado. Si es para otro tipo de informes de UGPP, sin ningún problema se va a poder descargar la información para poderlos armar.
Y aparte de eso, te doy una noticia, Juan Carlos, te doy una noticia. por favor. También la plataforma de nómina, de emisión de nómina electrónica Facturatec también te va a permitir emitir muchos de esos reportes directamente desde tu información interna. Digamos que la versión, la primera versión que sale es la que el contribuyente requiere para emitir únicamente el comprobante electrónico, porque bueno, la fecha ya está encima, todo este tema, pero vas a poder tener acceso a los meses posteriores a generar reportes directamente desde la plataforma. En primicia, qué buena noticia. Nos pregunta Oscar Leighton, si la empresa por temas de devengo realiza el registro de la nómina como una cuenta por pagar que lo hace al siguiente mes, ¿debe posteriormente hacer algún registro adicional para informar que fue pagada en el siguiente mes? No, no necesariamente necesita hacerlo. Digamos que el documento soporte de pago de nómina no necesariamente refleja el movimiento en cuenta, ¿sí? Eso pasa muchas veces con la factura electrónica. Cuando nosotros hacemos una factura electrónica, pero sé que me la van a pagar el otro mes, pues yo igual le coloco la forma de pago, no sé, de transferencia bancaria y que me la van a hacer efectiva el próximo mes. Muy similar va a funcionar la nómina electrónica. No es necesario hacer ningún movimiento adicional, solamente reportar el documento soporte en el mes que corresponde. Sí, eso sí es. Nos pregunta Natalia Londoño. Uy, esta pregunta es buenísima y me la han hecho mucho. ¿El régimen de tributación simple está obligado a nómina electrónica? Y esa yo te voy a partir la respuesta en dos. La primera es no, no está obligado. La segunda, que es más importante todavía, tiene que ver primero con la obligatoriedad que puedes tener tú de cara a un proceso como el que puedan surtir tus empleados ante un banco, por ejemplo. Haz de cuenta que para tus empleados tomar un crédito ante un banco va a ser más complicado decirle, no, es que la empresa es régimen simple, ok, entonces tráigame la matrícula de la empresa, tráigame el RUT de la compañía para certificar que es régimen simple y no está obligado a factura electrónica, lo cual en algunos casos ustedes saben que no va a suceder. Cuando sacan ese tipo de políticas para esos procesos, la sacan y ellos a veces no atienden ese tipo de cosas. Eso por un lado. Por el otro, hay dos variables adicionales. La primera, la DIAN ha determinado efectivamente que por el momento el régimen simple no está obligado a nómina electrónica por cuanto no es declarante de renta. Sin embargo, en la deducción del impuesto simple sí hay temas que están incluidos dentro de la nómina, como por ejemplo los pagos de cesantías y los pagos de pensiones, si no estoy mal, no mentiras, cesantías no pensiones, es el que está incluido. Con lo cual, primero que nada, en cualquier momento la DIAN puede llegar y decir, ah, no, mira que es que como si se están deduciendo del impuesto, entonces sí deben hacer nómina electrónica. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si a ti te dicen, por ejemplo, en diciembre, ah, no, es que sí debías hacerla, o por alguna razón tú tuviste que cambiar de régimen porque sabes que el régimen simple está sujeto al cumplimiento de unos estándares que determina la misma DIAN, y en algún momento tú te llegas a salir, ahí sí pasa lo que pasa en una pregunta que hablábamos antes, y es que tienes que empezar a reconstruir información. Por ejemplo, te dicen en diciembre, no puedes pertenecer más al régimen simple por X razón, ¿cierto? Ahí sí, tú tendrías para las declaraciones de ese año que empezar a reconstruir información, ¿sí? Y ya para terminar con el tema del régimen simple, hay que tener en cuenta algo, y es que la información, que como yo les dije salía para dos entidades, que es DIAN por un lado y UGPP por otra, en algún momento va a volver a unirse, porque la DIAN va a hacer cruces con UGPP de información. Entonces, aun cuando yo tenga la razón de no hacer nómina electrónica porque soy régimen simple, digamos que en algún momento de la vida va a resultar como que va a aparecer como cojo. En un lado sí aparece información, en el otro no. Eso puede ocasionar requerimientos, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta eso. Claro que, digamos que partimos de que la respuesta inicial es no, pero que hay una serie de variables a considerar ya dentro de la asesoría que le damos a una empresa. Listo. Nos pregunta Joana Cubillos. Nos hace 3 preguntas, Joana. Dice, si para 9 empleados es necesario tener cuenta de nómina, el tema de la bancarización de los empleados va más allá del número de empleados. Está determinado por los montos que tú pagas. Si tú excedes un monto de lo que estás pagando en costos y gastos mediante alternativas diferentes a la bancarización, tú sabes que eso tiene una penalización en los deducibles de renta.
Entonces, primero por ese lado. Dice, ¿se puede pagar en efectivo y luego reportar en la nómina electrónica? Sí es posible pagar en efectivo, sí es posible reportar eso en la nómina electrónica, como lo comentó Pablo hace un momento. El tema va a ser que no excedas los topes para pago en efectivo. Claro, porque además, fíjense, el pago en efectivo ahorita, en México ya no es permitido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya entró la ley de lavado de dinero aquí en México y todas las cuentas están fiscalizadas, todas las cuentas bancarias están fiscalizadas. Entonces, si tú tienes una cuenta bancaria de tu empresa y de repente sacas, no sé, 300 millones para pagar nómina en efectivo, tú vas a tener que sustentarlo precisamente con esos documentos electrónicos que hiciste de nómina a tus trabajadores ante la DIAN. Entonces la DIAN te va a decir, ¿para qué haces eso? Mejor haz un convenio con un banco, entrégales tarjetas para que ellos les transfieras en una cuenta bancaria y ellos saquen el dinero, porque entonces ya no me tienes que hacer ese reporte. Yo revisando tus cuentas y con esas transacciones yo ya estoy dando cuenta de dónde se va el dinero, ¿no? Es un proceso cultural que va a irse dando poco a poco en Colombia, necesariamente, ¿no? De acuerdo. En este momento no está totalmente prohibido pagar en efectivo, se no, puede, ahorita no. pero hay unos topes. Y después, y si yo excedo esos topes de pagos en efectivo, después de eso no me puedo deducir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y una tercera pregunta que nos hace Joana es si a los empleados se les descuenta algo más por estar inscritos en nómina electrónica. No necesariamente, no. Tú lo que estás haciendo, lo único que haces es reemplazar un proceso que hacías manual por un proceso que se hace electrónico. No hay necesidad de descontarle nada más a los empleados. No, Sería como decir que por hacer la factura electrónica, yo le debo descontar a mi cliente el valor de la factura, cuando eso pues no está permitido. Simplemente, yo lo que hago es sustituir un costo por otro. Muy bien. Nos decían por acá, justamente estaban haciendo el refuerzo después del tema de la bancarización. Bancarización, sí. Puedo obtener factura y electrónica y nómina en un solo modelo, de pagar por cada uno. En este momento es por cada uno. Es el mismo precio. Cuestan lo mismo, de hecho. Facturatec cuesta lo mismo. Un paquete de facturas electrónicas que uno de nómina. En este momento van por separado, porque precisamente la DIAN nos recomendó que para cuestiones de revisión de ellos, una cosa y otra por separado. Pero en algún momento, muy pronto, en cuanto se nos autorice, tú vas a poder comprar un solo paquete y con ese generar factura electrónica y nómina electrónica y documento soporte. De hecho, ahorita, porque al parecer el documento soporte se va a aplazar porque no han dado las pautas la DIAN para poder sacar también al mismo tiempo el documento de soporte. Pero en Facturatec tú ya compras un paquete de emisión, se llama paquete de emisión, y con ese vas a poder emitir factura electrónica y documento de soporte electrónico. Y posteriormente, cuando se nos autorice, la nómina electrónica. Entonces tú vas a tener un paquete de 500 documentos de emisión, y ya si lo utilizas para facturar, para nómina, para documento de soporte, pues ya a la hora que lo vayas haciendo tu documento, se va restando uno y así de sencillo. Aunque, Pablo, ahorita sí hay unos planes full que salieron recientemente que tienen incluido, obviamente los contadores. Y con un precio preferencial. Pero sí están separados los contadores, pero sí se pueden adquirir las dos soluciones con un precio especial. Entonces ya ahora les voy a dejar datos para que ustedes puedan consultar. De hecho, si ustedes gustan, pueden ir entrando mientras vamos resolviendo las otras dudas. Perdón, acá. Pueden escanear con código QR y ahí entran a la página para poder confirmar. Nos pregunta Natalia Londoño si las cooperativas deben enviar nómina electrónica por los aportes que reciben. No, porque en tu caso son cooperados. En tu caso son cooperados, no son empleados de la cooperativa. Habría que ver la vinculación que tú tienes de ellos. En ese caso sí sería bueno mirar la vinculación. Generalmente son cooperados que tienen una vinculación diferente. Pero en ese caso de las cooperativas sería bueno verlo un poquito más a detalle. De manera inicial te diré que no lo veo necesario. Nos preguntan también, buenas tardes, en el ejemplo que colocaron en el cargue los empleados de manera conjunta, es decir, el cargue masivo, ¿cuántos documentos se utilizan? ¿Uno solo en el caso de los trabajadores que cargue, ejemplo, 10, se cargan 10 comprobantes? Bueno, aquí lo primero que debemos hacer, la claridad, es que el cargue no consume documentos, ¿sí? Si ustedes cargan 10 empleados, pues van a ser 10 documentos que se consuman mensualmente.
¿sí? Si cargaron 100 empleados, son 100 documentos que se van a consumir mensualmente. Porque la norma nos dice que por cada empleado o beneficiario de pago, yo debo hacer un documento. Indiferente es que yo puedo cargar tantos empleados como yo desee, hasta 8.000 en una carga, pero pues si yo tengo 10.000, puedo hacer una de 8.000 y una de 2.000. Y en menos de 5 minutos tengo ya cargados todos mis empleados. Eso no tiene problema. Y no consume documentos. Dice, este es importantísimo, Juan Carlos. En mi empresa tengo trabajadores que se pagan por nómina y otros por prestación de servicios. ¿Es obligatorio reportar la prestación de servicios? No en la nómina. Para eso es el documento soporte. Para eso es el documento soporte. Y cuando la DIAN libere el documento soporte electrónico, entonces tú en tu empresa vas a generar un documento electrónico de nómina para los empleados que sí tengas, que se pagan por nómina, y otros documentos soporte electrónicos para los empleados que te están dando prestación de servicios. De acuerdo. Por eso hablaba también en algún momento que esos dos documentos, aunque no van a ir en el mismo reporte, porque son dos documentos diferentes que hacen parte del mismo sistema, sí colindan. Colindan precisamente por eso. Porque en la nómina yo puedo tener personas por contrato laboral y otras por prestación de servicios. Bien. Nos pregunta Alfredo Salas, ¿se pueden descargar mensualmente los comprobantes de pago de nómina en Excel? Sí. Sí, claro. Todo lo que tengas en tu nómina electrónica lo puedes descargar. De acuerdo. Nos preguntan nuevamente si las ESAL tienen que generar nómina electrónica. Esa respuesta a esa pregunta yo la voy a dejar que sean palabras del doctor Lisandro Junco, actual director de la DIAN, quien la responda. En su momento le preguntaron por la factura electrónica, si las ESAL debían hacer factura electrónica. Cuando se fue el doctor Junco, con resolución en mano, la 42, a las excepciones en las cuales no se debía hacer factura electrónica, él las empezó a enumerar. En ninguna aparecían las ESAL. Entonces el mismo doctor Lisandro Junco decía, bueno, ¿ustedes qué consideran entonces? Entonces, las ESAL primero deben hacer factura electrónica y segundo, deberían hacer nómina electrónica, a no ser que no tengan, que no estén en el régimen ordinario de renta, en cuyo caso pues se puede revisar el tema, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también hay diferentes tipos de SAL, ¿cierto? Y eso pues digamos que ya será bueno revisarlo con mayor detalle de manera individual. Pero si es una entidad ESAL que está dentro del régimen ordinario de renta, debe hacer nómina electrónica. Andrés, que la pregunta siguiente creo que complementa, nos dice las empresas sin ánimo de lucro como las iglesias, ¿pueden generar nómina electrónica pero resulta que ellas no pagan impuestos? ¿Quiere decir que no aplica para ellas la nómina electrónica? Exactamente, lo pueden hacer. El tema es que como no son declarantes de renta, porque digamos una iglesia sí claramente es no están bajo el régimen ordinario de renta hasta donde yo entiendo, y me pregunta, me disculpa si sí están, pues ellos no se verían obligados. En algún momento el tema de la nómina electrónica por practicidad se va a abrir. Hoy, digamos que está delimitado a 400.000 contribuyentes que cumplen con unas especificaciones, pero más adelante muy seguramente se va a abrir, así como sucede en este momento con la factura electrónica. Miren, hoy día están entrando a facturar electrónicamente más los que no estaban obligados antes que los que están obligados. ¿Por qué? Porque el mismo mercado lo fue llevando. Claro. Y porque ustedes saben que ahora, aun cuando yo tengo el documento de soporte en compras, están obligados a facturar, hay empresas, y esto no es secreto, que prefieren decirle a sus proveedores factura electrónica. Así es la alternativa. Prefieren decírselo. No, yo no te compro si no es factura electrónica. Entonces, eso nos va a ir llevando ahí seguramente. Bueno, yo creo que las demás preguntas, Juan Carlos, y vamos a tener puedes atender personas, porque si no ya hay gente que ya tiene 2 horas aquí, de repente se empieza a hacer un poquito denso. Sí, de acuerdo. Pues no tengo más que agradecer la invitación de Facturo, que es distribuidor autorizado máster de Facturatec. A nombre de Facturatec, a nombre de toda la gente que hoy en día tenemos la bendición de dar servicio a más de 71,000 contribuyentes en Colombia. Afortunadamente les hemos ayudado a migrar en este proceso de cambio de la manera más sencilla, acompañándolos, llevándolos de la mano con gente como Juan Carlos, que entiende perfectamente el sentir del contribuyente colombiano y que está ahí
cuya ventaja competitiva principal de nuestros distribuidores es el servicio, es la atención, es el entender que todos estamos pasando juntos por este trance y que tenemos que ayudarnos unos con otros, que tenemos que ayudar a la DIAN a fin de cuentas y al contribuyente para que esto sea lo menos agresivo posible y que poco a poco se vaya entendiendo como lo que es una mejora sustancial. Por eso Juan Carlos me invitó a platicar nuestra experiencia de hace años en México. La parte que más me interesaba era hacerles entender que no se preocupen, que esto es para mejorar, que esto facilita muchísimo las cosas, agiliza muchísimo los procesos, nos hace muchísimo más efectivos y eficientes a las empresas. Así que en lugar de verlo como una plaga del desierto, véanlo como algo que era absolutamente necesario para Colombia y para los colombianos para poder seguir compitiendo y teniendo relaciones comerciales con otros países en Latinoamérica, que ya lo estamos haciendo desde hace muchos años. Háganlo, no le tengan miedo, de veras, es bastante sencillo. Nada más acérquense con los que entendemos que debe ser sencillo y la van a pasar bastante tranquilo, mucho más de lo que se imagina. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, pues Pablo, de verdad, de nuestra parte también muchísimas gracias por habernos dado el honor de tener su presencia aquí con nosotros el día de hoy. Facturatech sin duda se ha convertido en un experto y en un faro para muchas empresas, para muchos empresarios y hasta para los mismos competidores, porque muchos nos consta que siguen lo que viene haciendo Facturatech en el mercado y eso no es gratis, eso se ha ganado con muchísimo esfuerzo y trayendo esa experiencia que mismo Pablo nos compartía el día de hoy, de todo el recorrido que ustedes han hecho ya en México, para precisamente facilitarle a los empresarios en Colombia la labor. Entonces, qué bueno tener ese tipo de contenidos. De nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que se vincularon. Las respuestas o las preguntas, más bien, que no alcanzamos a contestar, no se preocupen, en los días siguientes vamos a sacar contenidos exclusivos en nuestras redes sociales que encuentran ustedes en la parte de abajo de la pantalla, en las cuales vamos a ir respondiendo inquietudes. Así lo hicimos con los webinars anteriores. En las mismas redes sociales ustedes van a encontrar ejercicios de respuestas de preguntas que son muy valiosos a la hora de enfrentarnos a este nuevo reto que es la nómina electrónica, que ya se nos viene. A partir del 1 de agosto está habilitado. Y desde Facturo y desde Facturatech ya estamos totalmente listos para poder ayudarles a ustedes en todo lo que necesitan. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Gracias.